Florencia Scovel Shinn dedicó 40 años a estudiar el poder de las palabras. Atendió a miles de personas en la Ciudad de México, empresarios en bancarrota, mujeres al borde del abismo, artistas sin un peso. Y entre todos los mandatos que ella enseñó, existían 3 palabras que consideraba divinas, 3 palabras que raramente revelaba, 3 palabras que, según sus manuscritos personales, tenían el poder de garantizar prosperidad para todo el año. Hoy vas a conocer esas 3 palabras y, aún más importante, vas a entender por qué Florencia guardó este secreto por tanto tiempo. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Existen miles de declaraciones positivas circulando por ahí. Declaraciones positivas que las personas repiten como pericos, sin entender lo que están haciendo. A Florencia esto le repugnaba. Ella decía que la palabra hablada sin conciencia es como una carta sin destinatario. Va a parar a cualquier lugar, menos donde debería. Estas 3 palabras que voy a revelar no son declaraciones comunes, son palabras de poder, palabras que Florencia identificó después de estudiar textos sagrados, tradiciones místicas y casos reales de manifestación instantánea. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen tener buena estrella en todo? ¿Por qué algunas familias prosperan generación tras generación, mientras que otras parecen cargar una mala suerte invisible? Florencia estudió este fenómeno. Ella se dio cuenta de que las familias afortunadas tenían algo en común. No era esfuerzo sobrehumano. No era agudeza mental, era la forma en que hablaban sobre el dinero, sobre las oportunidades, sobre el futuro. Ellas usaban ciertas palabras de forma casi ritualística, palabras que programaban el inconsciente y comandaban al creador. Pero calma, porque lo que voy a revelar ahora es aún más profundo. Florencia descubrió que el Creador no responde a cualquier palabra. Él responde a palabras cargadas de una frecuencia específica. Y esas 3 palabras que ella identificó vibran en la frecuencia exacta de la prosperidad. Cuando las pronuncias de la forma correcta, algo sucede en el campo invisible de la realidad. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Oportunidades que parecían imposibles surgen de la nada. Personas correctas aparecen en el momento justo. Puede que estés pensando que esto suena demasiado bueno para ser verdad, y es exactamente eso. Lo que Florencia decía que impide a las personas manifestar. Ella llamaba esto el escepticismo protector. Tu razón intenta protegerte de decepciones, pero al hacer esto, bloquea el flujo de la abundancia. Florencia enseñó que la fe no es creer en lo imposible. Fe es saber que el Creador opera por leyes inmutables, y una de esas leyes es la ley de la palabra hablada. Déjame contarte cómo Florencia descubrió estas 3 palabras. Era invierno de 1925. Florencia estaba en su departamento en la Ciudad de México, cuando recibió la visita de una mujer llamada Guadalupe. Guadalupe era viuda. Su marido había dejado deudas impagables. Ella trabajaba como costurera para mantener a 3 hijos. Lloraba todos los días, rezaba pidiendo ayuda, pero nada cambiaba. Su vida era un ciclo interminable de miseria. Florencia escuchó la historia de Guadalupe en silencio. Cuando ella terminó de hablar, Florencia hizo una pregunta que cambió todo. ¿Qué palabras usas cuando hablas sobre tu situación? Guadalupe no entendió. Ella explicó que rezaba, que pedía, que imploraba a Dios por ayuda. Florencia negó con la cabeza.
Esa es la raíz de tu problema. Estás usando palabras de escasez, palabras de necesidad, palabras de angustia. El Creador no responde a la angustia, Él responde a la seguridad. En aquel momento, Florencia abrió un cuaderno que guardaba en una gaveta bajo llave. Era su cuaderno personal de estudios, páginas y páginas de anotaciones sobre el poder de las palabras. Ella le mostró a Guadalupe una secuencia de 3 palabras. Dijo que eran palabras divinas, palabras que no debían ser pronunciadas a la ligera. Pero antes de revelar estas palabras para ti, necesito que entiendas el contexto, porque si pronuncias estas palabras sin la preparación adecuada, no van a funcionar. Florencia era muy clara sobre esto. El poder no está solo en las palabras, está en la conciencia de quien las pronuncia. ¿Alguna vez notaste que ciertas personas pueden decir la misma cosa que tú y conseguir resultados completamente diferentes? Esto sucede porque la palabra carga la vibración de quien la pronuncia. Si dices, soy próspero, pero por dentro sientes miedo y duda, la palabra va a cargar esa frecuencia de miedo y el Creador va a responder al miedo, no a la prosperidad. Florencia pasaba semanas preparando a sus discípulos antes de enseñar mandatos poderosos. Ella limpiaba los bloqueos, trabajaba las creencias limitantes, alineaba la conciencia. Solo entonces revelaba las palabras de poder. Hoy voy a hacer algo diferente. Voy a revelar las 3 palabras ahora y te enseñaré la preparación después. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque 2026 está comenzando. Este es un momento de portal energético. El inicio de un nuevo año crea una ventana de manifestación que solo sucede una vez al año. Si esperas mucho, esta ventana va a cerrar. La primera palabra que Florencia consideraba sagrada para la prosperidad es una palabra que conoces, pero probablemente nunca usaste de esta forma. Consumado. Florencia descubrió que esta palabra carga una frecuencia de plenitud. Cuando dices consumado, estás declarando que algo ya está hecho. No estás pidiendo, no estás esperando. Estás afirmando una realidad que ya existe en el plano espiritual. Pero no es cualquier forma de decir consumado. Florencia enseñó una pronunciación específica. Debes decir esta palabra como si estuvieras sellando un pacto sagrado, con seriedad, con respeto, con absoluta certeza. Ella contaba que aprendió el poder de esta palabra estudiando la Biblia en el pasaje de la crucifixión. Cuando Jesús dijo, está consumado, no estaba reclamando. Estaba declarando la plenitud de una misión. Estaba sellando una realidad en el plano espiritual. Florencia entendió que esa palabra tenía el poder de sellar cualquier declaración. La segunda palabra es aún más sorprendente. Antes de revelarla, déjame preguntarte algo. ¿Sabes cuál es la mayor trampa de la manifestación? Es el tiempo futuro. Cuando dices, yo voy a ser próspero, yo voy a tener abundancia, estás empujando la manifestación para un futuro que nunca llega. El Creador entiende tu palabra de forma literal. Si dices, voy a tener, Él entiende que quieres continuar en estado de voy a tener, nunca de ya tener. La segunda palabra que Florencia enseñó resuelve este problema. Ahora, parece simple, no es así, pero la forma en que Florencia usaba esta palabra era revolucionaria. Ella no decía ahora como una referencia temporal común, ella decía ahora como un comando al Creador, un decreto de manifestación instantánea. Florencia explicaba que el Creador existe en un eterno presente. Pasado y futuro son ilusiones de la mente humana. Cuando dices ahora con conciencia plena, estás alineando tu frecuencia con la frecuencia del Creador. Estás saliendo del tiempo lineal y entrando en el tiempo divino. Y en el tiempo divino,
Todo ya existe, todo ya está consumado. Solo necesitas acceder. Guadalupe miró a Florencia con lágrimas en los ojos. Estaba empezando a entender, pero aún faltaba la tercera palabra, la palabra que Florencia consideraba la más poderosa de todas. Antes de revelarla, necesito contar lo que sucedió con Guadalupe, porque esta historia es crucial para que entiendas el impacto de estas palabras. Guadalupe salió del apartamento de Florencia ese día, cargando un pequeño papel. En él estaban escritas las 3 palabras divinas. Florencia le indicó que debía pronunciarlas cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, pero no como un rezo mecánico, como una declaración de verdad absoluta. En las primeras 2 semanas, nada sucedió. Guadalupe continuó cosiendo, continuó con deudas, continuó despertando de madrugada con miedo del futuro, pero algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una paz inexplicable comenzó a nacer en su corazón. Ella dejó de sentirse víctima, dejó de quejarse, comenzó a sentir una seguridad extraña de que todo iba a cambiar. En la tercera semana, Guadalupe recibió una carta. Era de un abogado. El esposo de Guadalupe tenía un seguro de vida que nadie sabía. La póliza estaba perdida en una gaveta de un bufete de abogados. El valor era suficiente para pagar todas las deudas y aún sobrar para invertir en un pequeño negocio. Coincidencia. Florencia decía que no existe la coincidencia, existe la correspondencia. El creador corresponde a la frecuencia que emites. Guadalupe cambió su frecuencia con esas 3 palabras divinas. Y el creador correspondió. Pero calma, porque la tercera palabra aún no ha sido revelada. Y esa palabra es lo que diferencia un mandato común de un mandato de poder absoluto. ¿Ya te diste cuenta de que la mayoría de las personas que practican la ley de la atracción se enfoca solo en sí misma? Yo quiero, yo deseo, yo manifiesto. Florencia identificó que este enfoque excesivo en el yo es uno de los mayores bloqueos para la manifestación. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas solo en ti mismo, te separas del flujo universal, creas una burbuja de aislamiento, y en esa burbuja, tu poder de manifestación es limitado. La tercera palabra que Florencia enseñó disuelve esa burbuja. Ella reconecta contigo con el flujo infinito de la abundancia universal. Gratitud. Pero no gratitud como la conoces. No es decir gracias después de recibir algo. Florencia enseñó una gratitud anticipada, una gratitud que agradece antes de recibir, una gratitud que funciona como un imán espiritual. Ella explicaba así: cuando agradeces por algo que aún no has recibido, estás declarando que ya lo has recibido en el plano espiritual. Estás diciendo al Creador que confías plenamente, que tu fe es tan fuerte, que ya celebras la victoria antes de que se manifieste en el plano físico. Esta gratitud anticipada crea un vórtice de atracción. Es como si estuvieras abriendo una puerta para que el Creador entre. Y cuando el Creador entra, Él trae todo lo que corresponde a tu frecuencia de gratitud. Entonces, tenemos las 3 palabras divinas: consumado, ahora, gratitud. Pero espera, porque la forma de combinar estas palabras es tan importante como las palabras en sí. Florencia creó un mandato específico usando estas 3 palabras, un mandato que ella llamaba la Trinidad de la manifestación. Vas a aprender este mandato en detalle dentro de poco, pero primero necesito contarte sobre un error que casi todos cometen. Ya intentaste manifestar algo y sentiste que estabas bloqueado, como si hubiera una pared invisible entre tú y tus deseos. Florencia identificó que esa pared es creada por algo que ella llamaba mandato inconsciente.
Todo día haces mandatos sin darte cuenta. Cuando dices estoy quebrado, estás decretando miseria. Cuando dices no tengo buena estrella, estás decretando mala suerte. Cuando dices el dinero no crece en los árboles, estás decretando limitación. Esas palabras parecen inofensivas, pero son mandatos. Y el Creador obedece todos los mandatos, conscientes o no. Florencia decía que antes de hacer un mandato de prosperidad, necesitas limpiar los mandatos negativos que ya has hecho. Y aquí está un secreto que pocos conocen. La mejor forma de limpiar mandatos negativos es usando las mismas 3 palabras divinas de forma invertida. Declaras que los mandatos de miseria están consumados, que ellos terminan ahora, y agradeces por esta liberación. Esto crea un reset energético. Borras la programación antigua antes de instalar la nueva. Es como formatear una computadora antes de instalar un sistema operativo nuevo. Si no formateas, los bugs del sistema antiguo van a contaminar el nuevo. Déjame enseñarte el mandato de limpieza que Florencia usaba. Yo declaro consumados todos los mandatos de miseria que ya he hecho, consciente o inconscientemente. Ahora, yo me libero de toda palabra de limitación. Gratitud por esta liberación que ya está hecha. Puedes repetir este mandato 3 veces. Florencia decía que 3 es el número de la manifestación: cuerpo, mente y espíritu, pasado, presente y futuro, pensamiento, palabra y acción. 3 es el número que sella realidades. Ahora que has limpiado el terreno, estás listo para el mandato de prosperidad. Pero antes, necesito revelar algo que Florencia nunca publicó en sus libros, algo que estaba solo en sus manuscritos personales. Y esta revelación va a cambiar la forma como entiendes la manifestación para siempre. Florencia descubrió que el Creador tiene horarios de mayor receptividad, momentos en que las puertas entre el mundo visible e invisible están más abiertas. Y uno de esos momentos es exactamente el periodo que estamos viviendo ahora. Los primeros días de un nuevo año crean lo que Florencia llamaba el portal de la intención. Es como si el Creador estuviera esperando tus comandos para programar los próximos 365 días. Lo que decretes en este periodo tiene peso multiplicado. Es como plantar semillas en suelo extremadamente fértil. Por eso es tan importante que aprendas este mandato ahora. No de aquí a un mes, no cuando te sientas listo. Ahora, el portal de la intención no espera. Florencia contaba que uno de sus discípulos más exitosos era un hombre llamado Roberto. Roberto era contador. Ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca conseguía prosperar de verdad. Él vino hasta Florencia en enero de 1928, desesperado. Florencia enseñó a Roberto las 3 palabras divinas y el mandato completo. Le dijo para él repetir todas las mañanas durante los primeros 21 días del año. Roberto obedeció. En el 22º día, él recibió una propuesta inesperada. Un cliente quería que él cuidara de las finanzas de una empresa en expansión. El salario era 5 veces mayor que el anterior. Pero la historia no termina ahí. Roberto continuó usando el mandato durante todo el año. Él creó el hábito de decretar todas las mañanas. Y algo extraordinario sucedió. Cada mes, su prosperidad aumentaba. Nuevas oportunidades surgían. Personas influyentes se cruzaban en su camino. En diciembre de ese año, Samuel había multiplicado su renta por 10. Florencia documentó este caso en sus manuscritos. Ella escribió que Samuel era prueba viva de que las 3 palabras divinas funcionan. Pero también hizo una observación importante. Samuel no solo repitió las palabras, él creyó en ellas. Él vivió como si la prosperidad ya fuera su realidad. Él no esperó ver para creer, él creyó para ver.
Esa es la llave que separa a quien manifiesta de quien solo desea. Puedes repetir las 3 palabras divinas 1000 veces al día. Si por dentro aún dudas, las palabras pierden poder. Florencia decía que la palabra es la semilla, pero la fe es el suelo. Sin suelo fértil, la semilla no germina. Ahora voy a enseñarte cómo cultivar ese suelo. El primer paso es identificar tus dudas. No luches contra ellas, no finjas que no existen. Florencia era muy práctica sobre esto. Ella decía que duda reprimida es duda fortalecida. Cuando intentas esconder tus dudas, ellas crecen en la sombra. ¿Qué haces entonces? Traes las dudas a la luz, las reconoces y entonces las transformas. Florencia enseñó una técnica que ella llamaba la alquimia de la duda. Funciona así. Cuando una duda surja, no discutas con ella. Dices, veo esta duda. Ella existe porque mi razón está intentando protegerme. Pero elijo confiar en la ley de la palabra. Elijo creer que el Creador responde a mis mandatos. Eso no es negar la duda, es trascender la duda. Es como atravesar un puente sobre un abismo. El puente puede parecer frágil, pero si confías y caminas, vas a llegar al otro lado. El segundo paso para cultivar fe es actuar como si. Florencia llamaba a esto acción alineada. No sirve de nada decretar prosperidad y vivir como si fueras pobre. Tu comportamiento necesita corresponder a tu mandato. Eso no significa gastar dinero que no tienes. Significa tratar el dinero que tienes con respeto. Significa organizar tus finanzas como una persona próspera lo haría. Significa vestirte, hablar y comportarte como alguien que ya manifestó abundancia. Florencia contaba que Guadalupe, la viuda costurera, comenzó a comportarse diferente después que aprendió las 3 palabras divinas. Ella no tenía más dinero que antes, pero ella dejó de vestirse como víctima, arregló su cabello, sonrió más. Trató a sus clientes con la confianza de una empresaria exitosa. Este comportamiento creó correspondencia. El Creador vio que ella estaba lista para prosperar. El tercer paso es el más importante. Gratitud activa. Ya aprendiste que gratitud es una de las 3 palabras divinas. Pero gratitud no es solo una palabra que pronuncias. Es un estado que vives. Florencia enseñaba a sus discípulos a practicar gratitud durante todo el día. No solo en momentos específicos, constantemente. Ella sugería comenzar agradeciendo al despertar. Antes de abrir los ojos, agradecer por estar vivo, agradecer por la cama, por el techo, por la oportunidad de un nuevo día. Este hábito simple cambia completamente tu frecuencia vibracional. Después, a lo largo del día, agradecer por todo, por el café de la mañana, por el transporte, por el trabajo, por los desafíos también. Florencia decía que agradecer por los desafíos es el nivel más alto de gratitud, porque muestra que confías en el proceso, que sabes que hasta las dificultades están trabajando a tu favor. Y en la noche, antes de dormir, hacer una lista mental de todo lo que agradeces. No necesita ser escrita, solo mentalizar. Florencia decía que esto programa tu inconsciente para la abundancia. Vas a dormir vibrando gratitud y tu inconsciente trabaja la noche entera en esa frecuencia. Ahora estás listo para el mandato completo. Este es el mandato que Florencia llamaba la Trinidad de la Manifestación. El mandato que combina las 3 palabras divinas de una forma específica. El mandato que ella enseñó a Guadalupe, a Samuel y a centenas de otras personas que transformaron sus vidas. Prepárense, porque cuando pronuncies este mandato con conciencia plena, algo va a cambiar en ti. El mandato es el siguiente: declaro consumada mi prosperidad para este año. Ahora recibo toda la abundancia que el Creador tiene reservada para mí.
Gratitud profunda por esta realidad que ya está manifiesta. Percibes la estructura. Consumado viene primero, sellando la realidad en el plano espiritual. Ahora viene enseguida, trayendo la manifestación para el presente. Gratitud cierra el mandato, creando el vórtice de atracción. Florencia recomendaba pronunciar este mandato 3 veces en la mañana al despertar y 3 veces en la noche antes de dormir. 9 repeticiones por día. 9 es el número de la plenitud. 3 veces 3, la Trinidad multiplicada. Pero tiene un detalle crucial que la mayoría de las personas ignoran. La forma de pronunciar es tan importante como las palabras. Florencia enseñó que no debes murmurar el mandato como si fuera una reza mecánica. Debes declarar con voz firme, con autoridad, con seguridad absoluta, como un rey proclamando una ley, como alguien que sabe que sus palabras tienen poder de crear realidades. Florencia contaba sobre un discípulo que repetía los mandatos todos los días, pero no conseguía manifestar nada. Ella fue a visitarlo en casa para entender lo que estaba aconteciendo. Cuando él hizo el mandato delante de ella, Florencia entendió el problema inmediatamente. Él susurraba las palabras con voz trémula, mirando hacia abajo, como si estuviera pidiendo permiso. Ella corrigió: levanta la cabeza, abre los brazos, habla como si el propio Creador estuviera escuchándote, porque Él lo está. El discípulo obedeció. Su voz ganó fuerza. Su postura cambió. En aquel momento, Florencia vio la transformación acontecer. En pocas semanas, la vida de él comenzó a cambiar también. Postura, voz, seguridad. Esos 3 elementos transforman palabras comunes en mandatos de poder. Acabaste de recibir una enseñanza que Florencia guardó por décadas. Esas 3 palabras divinas y este mandato fueron responsables por transformaciones extraordinarias. Fortunas fueron manifestadas, deudas fueron eliminadas, vidas fueron completamente reconstruidas. Pero ahora necesito revelarte algo aún más profundo, algo que Florencia descubrió en sus últimos años de vida. Una comprensión que elevó toda su enseñanza a otro nivel. Ella percibió que las 3 palabras divinas no son solo herramientas de manifestación, son llaves de conciencia. Cuando pronuncias consumado con verdadera comprensión, estás accediendo a la conciencia del Creador. Cuando dices ahora, con presencia plena, estás saliendo del tiempo humano y entrando en el tiempo divino. Cuando vives gratitud de verdad, estás alineándote con la frecuencia más alta del Creador. O sea, las 3 palabras divinas no solo atraen prosperidad, ellas te transforman en una persona diferente, una persona que naturalmente atrae abundancia, porque su conciencia cambió. Esto es mucho más poderoso que cualquier técnica de manifestación, porque cuando tu conciencia cambia, ya no necesitas estar repitiendo mandatos constantemente. La prosperidad pasa a ser tu realidad natural. Fluye hacia ti como el agua fluye hacia el océano. Florencia escribió en sus manuscritos: el objetivo final no es manifestar cosas, es convertirse en alguien para quien las cosas se manifiestan naturalmente. Es la diferencia entre pescar peces y convertirse en el océano. Puede que te estés preguntando, ¿cuánto tiempo lleva esta transformación? Florencia era muy honesta al respecto. Decía que varía de persona a persona. Algunos experimentan cambios en días, otros tardan semanas o meses. Depende de cuántos bloqueos necesitan ser disueltos. Depende de cuán profundas sean las creencias limitantes. Pero una cosa garantizaba: si persistes, la transformación sucede. No existe excepción. La ley de la palabra hablada es tan cierta como la ley de la gravedad. Si sueltas un objeto, se cae. Si decretas con fe, se manifiesta.
No hay cómo no funcione. El problema es que la mayoría de las personas desiste antes de ver resultados. Intentan por algunos días, no ven cambios inmediatos y concluyen que no funciona. Florencia comparaba esto con plantar una semilla y desenterrarla todo el día para ver si está creciendo. Obviamente, la semilla muere. Ella enseñó que la paciencia es parte del proceso. Plantas la semilla del mandato, riegas con fe, iluminas con gratitud y esperas. Mientras esperas, continúas viviendo como si la manifestación ya hubiese sucedido. Ese es el secreto. Ahora, déjame contarte sobre un caso extraordinario que ilustra todo esto. Era 1932. Los Estados Unidos estaban en el fondo de la Gran Depresión, bancos quebrando, empresas cerrando, millones de desempleados. En ese escenario de caos, una mujer llamada Guadalupe buscó a Florencia. Guadalupe lo había perdido todo. Su marido se había suicidado tras perder el negocio de la familia. Estaba sola, con 2 hijos pequeños, viviendo en un cuarto alquilado. No tenía dinero ni para la próxima comida. Florencia escuchó la historia de Guadalupe. A diferencia de otros casos, no ofreció palabras de consuelo inmediato. Se quedó en silencio por varios minutos. Después dijo algo que parecía cruel, pero era exactamente lo que Guadalupe necesitaba oír. Puedes elegir ser víctima de la depresión o ser excepción de ella. La crisis está allá afuera, pero la ley de la palabra hablada funciona independiente de crisis. El Creador no conoce recesión, solo conoce la frecuencia que tú emites. Guadalupe quedó impactada. ¿Cómo podría ignorar la realidad a su alrededor? Florencia explicó que no se trataba de ignorar, se trataba de no ser dominada por la realidad externa, de crear una realidad interna tan poderosa que eventualmente moldearía el mundo alrededor. Florencia enseñó las 3 palabras divinas a Guadalupe, enseñó el mandato de la Trinidad de la manifestación y dio una instrucción adicional específica para aquel momento de crisis. Ella dijo, cada vez que escuches noticias malas sobre la economía, repite mentalmente, esto no se aplica a mí. Yo vivo bajo la ley de la gracia, no bajo la ley de la crisis. Guadalupe practicó con disciplina férrea, todos los días, mañana y noche. Cada vez que el miedo surgía, ella transmutaba con las 3 palabras divinas. Cada vez que oía sobre cierre de fábricas y despidos, repetía, esto no se aplica a mí. Lo que sucedió en los meses siguientes parece milagro, pero para Florencia era simplemente la ley en acción. Guadalupe consiguió un empleo en una casa de familia rica que necesitaba una ama de llaves. Resulta que esa familia era dueña de una empresa que estaba contratando mientras todas las otras despedían. Ellos veían la crisis como oportunidad de adquirir talentos que normalmente no estarían disponibles. El salario de Guadalupe era suficiente para cuidar de sus hijos, pero no paró ahí. El dueño de la empresa quedó impresionado con la postura de Guadalupe. Ella transmitía una confianza inusual en aquellos tiempos de angustia. Él la promovió para un cargo administrativo, después otro. En 3 años, Guadalupe era gerente de un departamento entero. Cuando Florencia contaba esta historia, siempre terminaba con la misma reflexión. Guadalupe no tenía ninguna ventaja sobre las otras millones de personas que sufrían en la depresión. La única diferencia era que ella conocía las 3 palabras divinas. Ella sabía decretar. Ella se rehusó a aceptar la realidad externa como su realidad personal. Y eso es exactamente lo que tú puedes hacer en 2026. El mundo allá afuera puede estar lleno de incertidumbres. Noticias sobre la economía pueden ser pesimistas. Personas a tu alrededor pueden estar reclamando. Pero tú no
necesitas ser parte de esa realidad. Tú puedes decretar tu propia realidad. Tú puedes usar las 3 palabras divinas para crear un campo de protección y prosperidad a tu alrededor. Florencia llamaba esto crear tu propio clima espiritual. No importa si está lloviendo allá afuera, dentro de ti puede estar el sol, pero ten cuidado. Existe una trampa sutil que atrapa a muchas personas. Cuando comienzas a prosperar mientras otros sufren, puede surgir un sentimiento de culpa, una voz interna que dice que es errado estar bien cuando otros están mal. Florencia advertía mucho sobre esto. Ella decía, tu prosperidad no quita nada de nadie. La abundancia del Creador es infinita. Cuando tú prosperas, tú inspiras a otros a prosperar también. Tú te conviertes en un faro, un ejemplo vivo de que es posible. Además, cuanto más prosperas, más puedes ayudar. Persona en la miseria no ayuda a nadie. Persona próspera puede emplear, donar, enseñar, inspirar. Tu prosperidad es un servicio al mundo. Eso resuelve la trampa de la culpa. No estás siendo egoísta al decretar tu prosperidad. Estás cumpliendo tu misión. Estás colocándote en posición de hacer diferencia en el mundo. Ahora que entiendes todo esto, vamos a la parte práctica. Voy a darte un itinerario exacto para usar las 3 palabras divinas y el mandato de la Trinidad durante las próximas semanas. Si sigues este itinerario con disciplina, vas a experimentar cambios significativos, aún en enero. Primero, luego al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, haz el mandato de limpieza que enseñé antes, aquel que apaga mandatos negativos antiguos. Hazlo 3 veces. Segundo, enseguida, haz el mandato de la Trinidad de la manifestación. También 3 veces, con voz firme, postura erguida, mirando hacia adelante o hacia arriba. Tercero, durante el día, siempre que recuerdes, repite mentalmente las 3 palabras divinas. Consumado. Ahora, gratitud. No necesitas ser el mandato completo, apenas las 3 palabras divinas, como un mantra silencioso. Cuarto, a la noche, antes de dormir, repite el mandato de la Trinidad más 3 veces. Después, mentaliza 3 cosas del día por las cuales estás agradecido. Quinto, durante el día, siempre que escuches noticias negativas o sientas que el miedo te invade, repite internamente, esto no se aplica a mí, yo vivo bajo la ley de la gracia divina. Este guión parece simple, y lo es. Florencia siempre decía que la verdad es simple. Lo que lo complica son las resistencias mentales que creamos, esas piedritas en el zapato que nos impiden avanzar. La pregunta es, ¿vas a practicar o solo vas a escuchar? Florencia contaba que el 90% de las personas que aprendían sus técnicas nunca practicaban de verdad. Escuchaban, les parecía interesante, asentían con la cabeza y seguían con sus vidas, sin cambiar nada. Solo el 10% realmente aplicaban, y eran exactamente esos 10% los que transformaban sus vidas de manera radical. ¿Tú quieres formar parte de cuál grupo? Si has llegado hasta aquí, creo que eres de ese 10%. No estás viendo este video por casualidad. No existe la coincidencia. El Creador te trajo hasta aquí porque estás listo para recibir este conocimiento, para abrirte a nuevas posibilidades. Acabas de descubrir las 3 palabras que Florencia Scovel Shinn guardó por décadas. Aprendiste el mandato que transformó vidas de personas comunes en historias de abundancia extraordinaria. Recibiste un guión práctico para aplicar, incluso hoy mismo. Este tipo de enseñanza estaba perdido en manuscritos, a los que pocos tuvieron acceso. Investigar estos textos, organizar esta información. Crear este video exige un trabajo intenso. Si este contenido te tocó de alguna forma,
Si sientes que estas palabras pueden cambiar tu 2026, considera apoyar este trabajo. El supergracias ahí abajo no es solo una contribución financiera, es tu participación en la circulación de la abundancia. Florencia enseñaba que el dinero es energía. Cuando contribuyes a algo que te aporta valor, activas la ley de la circulación. La energía que sale regresa multiplicada, como un boomerang. Cada persona que apoya este trabajo ayuda a llevar estas enseñanzas a más personas. Tú no eres solo un espectador, te conviertes en socio en esta misión de rescatar la sabiduría auténtica de Florencia Scovel Shinn, en un verdadero agente de cambio. Ahora, déjame darte un regalo más antes de terminar. Florencia tenía un mandato especial que ella usaba específicamente en la llegada del Año Nuevo. Un mandato que sellaba las intenciones para los 12 meses siguientes. Ella nunca publicó este mandato en ningún libro. Estaba solo en sus manuscritos personales. Era su secreto mejor guardado. Este es el mandato. En este nuevo año que se inicia, yo declaro consumadas todas mis manifestaciones. Ahora recibo salud, prosperidad, amor y realización en medida abundante. Gratitud infinita por las bendiciones que ya están en camino. Así se hace, así está hecho, así está sellado. Percibes cómo este mandato sigue la misma estructura de las 3 palabras, pero expandida, para cubrir todas las áreas de la vida. Es un mandato completo, para un año completo, una verdadera bendición. Florencia recomendaba hacer este mandato en la primera semana de enero, preferiblemente el primer día, pero los primeros 7 días todavía están dentro del portal de la intención. Después de ese periodo, el portal comienza a cerrarse. Así que aprovecha. Si estás escuchando esto todavía en los primeros días de 2026, aprovecha, haz este mandato hoy, hazlo mañana, hazlo todos los días de esta primera semana. Estás programando tu año entero, estás sembrando las semillas de tu destino. Si ya pasó la primera semana, no te preocupes, el mandato todavía funciona, solo que funciona con menos intensidad. Pero cualquier momento es mejor que ningún momento. Nunca es demasiado tarde para empezar. Florencia dejó una última enseñanza sobre las 3 palabras que necesito compartir contigo. Ella decía que las palabras están vivas. No son solo sonidos o letras, son entidades de energía. Son como genios esperando ser liberados. Cuando pronuncias una palabra con intención, estás dando vida a ella, y ella va a trabajar por ti en el mundo invisible, como un mensajero divino. Por eso, trata las 3 palabras con respeto, con reverencia. No las uses de forma leviana. No te quedes repitiendo como un perico, sin sentir nada. Cada vez que pronuncies consumado, ahora, gratitud. Hazlo con presencia. Siente el peso de estas palabras. Siente la energía que irradian. Florencia comparaba esto a la diferencia entre firmar un documento cualquiera y firmar un contrato que va a cambiar tu vida. Tú no firmas un contrato importante de cualquier manera. Tú lo lees con atención, reflexionas y firmas con conciencia plena de lo que estás haciendo, con convicción y seguridad. Tus mandatos son contratos con el Creador. Trátalos de esa forma, con el mayor respeto. Ahora tienes todo lo que necesitas para transformar 2026 en tu mejor año. Tienes las 3 palabras divinas: consumado, ahora, gratitud. Tienes el mandato de la Trinidad de la manifestación, el poder en tus manos. Tienes el mandato especial de Año Nuevo, un regalo para tu alma. Tienes el guión práctico de cómo usar todo esto en tu día a día.
Y más importante, tienes el entendimiento profundo de por qué esto funciona. No es magia, no es superstición. Es ley, ley de la palabra, ley tan real como cualquier ley de la física. Una ley universal. Florencia vivió hasta los 81 años. Pasó sus últimas décadas enseñando estas verdades. Transformó miles de vidas y dejó estos manuscritos para que la sabiduría continuara circulando, para que su legado perdurara por siempre. Hoy tú formas parte de esta corriente, recibiste la enseñanza, ahora depende de ti aplicar, de poner en práctica lo aprendido. Recuerda, conocimiento sin acción es solo información. Transformación solo acontece cuando tú practicas. No solo escuchas, practicas, te pones en acción. Comienza hoy, no mañana, no después, hoy. Las 3 palabras están esperando para trabajar por ti. El Creador está esperando tus mandatos. Está listo para responder a tus peticiones. El portal de la intención de 2026 está abierto. Es tu momento de brillar. ¿Qué vas a decretar? Antes de irte, necesito hacerte una pregunta. Florencia decía que la forma como respondes a una enseñanza revela mucho sobre tu conciencia. Quien solo consume y sigue adelante tiene una conciencia pasiva. Quien interactúa, cuestiona, comparte experiencias, tiene una conciencia activa, y la conciencia activa es la que manifiesta. Entonces, aquí está mi pregunta para ti. ¿Cuál de las 3 palabras más resonó contigo? ¿Consumado, que sella realidades? Ahora, ¿qué trae para el presente? ¿O gratitud, que abre portales de abundancia? Escribe en los comentarios la palabra que más te tocó y por qué. Quiero saber cuál de ellas vas a enfocar más en este inicio de año. Comparte tu sentir, y si ya tuviste alguna experiencia con el poder de las palabras, con mandatos que funcionaron, con manifestaciones que acontecieron, después que cambiaste tu forma de hablar, cuenta también. Tu historia puede inspirar a otras personas que están comenzando ahora. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Florencia creía que cuando compartimos nuestras experiencias, multiplicamos la energía. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita oír para creer que es posible, que la abundancia está al alcance de todos. Entonces, no solo veas y te vayas, participa, comenta, interactúa. Haz parte de esta comunidad de personas que están redescubriendo la sabiduría de Florencia Scovel Shinn. Sé un agente de cambio. Yo leo todos los comentarios y respondo siempre que sea posible. Este espacio es nuestro, un espacio para crecer juntos. Hasta el próximo video. Y recuerda, tus palabras crean tu realidad. Elígelas con sabiduría. Consumado. Ahora, gratitud. Está hecho. Así sea.